que hicieron. Pero bueno, precisamente sobre estos temas, le voy a preguntar su opinión a Ricardo Sevilla, escritor, analista y periodista de a pie, colaborador de la revista Polemón y colaborador de Regeneración.mx, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo alusión a medios tradicionales que literalmente están golpeteando. Dijo, por ejemplo, que en Excelsior, El Financiero, Reforma, El Universal, en Milenio, los columnistas repiten temas y escarnios contra el gobierno y contra su administración. Bueno, pues, si el presidente dice eso y los otros se defienden chingándonos a nosotros, pues creo que amerita un análisis. Ricardo Sevilla, muchas gracias por tu paciencia, pero tenía que dar este contexto para llegar a ti, a tu opinión, a tu análisis. ¿Cómo estás, Ricardo Sevilla? Buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días al público. Estoy muy bien, muchas gracias. Fíjate que primero que nada, y antes de entrarle a este tema tan complejo, me gustaría, si me lo permiten, zanjar el asunto de López Dóriga. En primer lugar, López Dóriga cae en la diatriba, como siempre, y empieza a descalificar a los periodistas que estamos en las redes sociales y que publicamos e investigamos desde la independencia. Pero esto que dice Abraham Mendieta sobre que no es un periodista que se enriqueció a diferencia de López Dóriga, hace mucho sentido, y nosotros justamente, a diferencia de lo que hace este sujeto y de lo que hacen, como dice Mendieta, Ciro y todos ellos, es aportar los datos duros. Entonces, hay que recordar que López Dóriga recibió 237,000 pesos, 237 millones del gobierno a sus empresas. Hay que recordar que ya no lo quieren ni lo soportan en Televisa precisamente por corrupto, y que metió en un grave problema a esa televisora, que ya no le abre prácticamente los espacios, que lo dejó ahí relegado, porque él tuvo trató de chantajear a una de las mujeres más poderosas y ricas de este país, que es María Asunción Aramburuzabala. Entonces, este sujeto intentó, junto con su esposa, extorsionar. Ahí están, para la gente que no lo sabe, pero para quienes sí lo saben, hay que recordar ese viejo reportaje que apareció en la revista Proceso, y ahí están los datos, ahí está la información del modus operandi de este sujeto, que tiene propiedades en Polanco, en una de las zonas más exclusivas de Chapultepec, y que no son dos o tres cosas. O sea, tiene ahí departamentos, 5 en una zona, 6 en otra zona. Entonces intentó extorsionar, y ahí están las investigaciones, están demandas en el Tribunal de lo Contencioso. Entonces hay datos que revelan que, más allá de que intente descalificar que él es más mexicano que el nopal o lo que sea, no es así. Si fuera un mexicano, no hubiera intentado robar y saquear al país de la manera en que lo hizo, que lo quiere continuar haciendo. Entonces, eso para zanjarlo. Y ahora, a sus defensores, este sujeto patético de Marco Levario es un advenedizo, vergonzante. Hay que recordar perfectamente lo adulador que ha sido, no solamente con Fernando García Ramírez, que ya es una cosa tristísima, porque es el personero de Enrique Krause, sino de todo este grupo. Pero adicionalmente, Marco Levario estuvo trabajando en Televisión Azteca con Lolita de la Vega. Imaginemos nada más ese escenario, estar trabajando con Dolores Concepción de la Rosa, que además ese es su nombre real, y se cambió el nombre adoptando el de su viejo compañero, porque esta señora ha tenido 4 o 5 divorcios, y más allá de estas cosas anecdóticas, o sea, fue esposa de Nezahualcóyotl de la Vega, ese priista que oprimió precisamente a los medios de comunicación y que fue el líder vitalicio hasta su muerte el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio en este país. Ahora bien, ya para concluir ese asunto, nosotros estamos en estas redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, dando la pelea precisamente porque este tipo de sujetos ruines, abyectos, se encargaron no solamente de llegar y posicionar un mensaje pagado por esas industrias de comunicación, sino
porque cerraron los espacios, como dijo López Obrador esta mañana. ¿Cómo iban a publicar? Y aquí ya entro a lo nuestro. ¿Cómo iban a publicar los periodistas? ¿Cómo iban a publicar los escritores independientes si Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín le cerraron las puertas? Y efectivamente, si tú ibas al Fondo de Cultura Económica a querer publicar, ahí estaba Adolfo Castañón como gerente editorial, que es gente de Enrique Krause. Si tú ibas al ya desaparecido Conaculta, te encontrabas con la figura terrible de la panista Consuelo Sáizar, llamado irónicamente por el gran escritor Gonzalo Martré, la cantante de ranchero. Entonces, tú estabas cerrado por todos lados, el Limba, Conaculta desaparecido, el FONCA, no había becas, no había subsidios, no había apoyo. Entonces, esto que dice el presidente, que dijo el presidente en la mañana y que dijo la semana pasada sobre que hay una nueva generación de periodistas independientes y de escritores que contemplan narradores, poetas, cuentistas, etcétera, es muy vigorosa. Y estos espacios, como el que tú conduces y que está enriquecido por personalidades como Abraham, como tú mismo, y como otros más que estamos aquí en este esfuerzo, tiene que ser desacreditado por estos falsos verificadores que ayer ya señalábamos. Entonces, ahora, si tú haces ese recorrido que invita el presidente esta mañana a realizar, de revisar Excelsior, el Universal, el Financiero, Milenio, te vas a dar cuenta de que hay efectivamente esto que llaman el nado sincronizado. Pero este nado sincronizado no es porque se copie en la plana, no. Simple y sencillamente se ponen de acuerdo para impulsar un tema. Es una estructura terrible y muy aviesa y muy cínica, justamente para marcar un derrotero y engañar y confundir a la gente, a la opinión pública, al pueblo de intereses generales, y decir, bueno, la verdad que nosotros vemos, como nos informamos, dependen de Azteca, dependen de Televisa y dependen de esto de Imagen. Y entonces ahí todos se citan. Tú ves hoy, por ejemplo, a Carlos Marín citando un artículo de Reforma, ves a Sergio Sarmiento citando artículos del Financiero, y así ves en Excelsior, por ejemplo, la columna de Leo Zuckerman, y es prácticamente la misma información que en el Financiero comparte Raimundo Rivapalacio. Incluso dan datos ellos sobre la violencia electoral en el país, dan sus últimas cifras y curiosamente, providencialmente para ellos, es exactamente la misma consultora con los mismos datos, y esta es una consultora que se llama Etelquer o algo así, Etelquer Consultores, y que la utilizan Sergio Sarmiento, El Universal, Luis Cárdenas, Pascal Beltrán del Río, Ciro, Yuridia. Entonces, dan exactamente los mismos datos, se pelotean, se citan, se adulan. Entonces, es un periodismo, valga la expresión, absolutamente unanista. Entonces, con ese tipo de supuesto periodismo y con ese tipo de argumentos es con el que quieren enfrentar a los periodistas, que les ponemos, insisto, los datos duros, que es lo que nosotros aprendimos, que sí estudiamos comunicación y que tenemos, como decía nuestro compañero, pues bueno, cédulas, carreras, que hemos ejercido el periodismo y que no estamos en esos canales, no estamos en Televisa, no estamos en Imagen, no estamos, y que a lo mejor estuvimos en algún momento, pero que nos largamos simple y sencillamente, pues porque eran unos corruptos y que te daban una línea siempre mirando a las clientelas. Entonces, todo va íntimamente ligado y es terrible tener que darlo a conocer de esa manera, pero esta es la vía, me parece, mi querido Vicente. A ver, Ricardo, pero hay un grupo que define a quién atacar y a quién no, porque entiendo que les pueda arder que tengamos muchos más visualizaciones, muchos más seguidores, por ejemplo, en YouTube, un medio como Sin Censura, que el propio López Dóriga, o que incluso la revista Etcétera de Marco Olevario Turcot, y así me puedo ir con la lista, con Marín de Milenio y etc. Pero el querer tergiversar, el querer dañar, eso me llama la atención, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, en este verificado.com.mx, nos meten en el costal
pero no nos pueden a nosotros sacar un solo caso. A nosotros no nos pueden manchar, pero la intención es, me imagino, así lo entiendo, que lo que no mancha tizna, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A poco sí tan incómodos nos hemos convertido los medios independientes, alternativos, para esos de la élite del periodismo mexicano que se han servido con la cuchara grande, Ricardo? En serio, te lo digo, te lo pregunto humildemente. Sí, pero fíjate, yo aquí matizaría un poco. Un ataque de este tipo de personajes es realmente un elogio. No podría atiznarnos ni a Sin Censura, ni a Regeneración, ni a Polemón, ni a Sin Línea, ni a Contralínea, ni a todos estos demás medios de comunicación que estamos haciendo el esfuerzo de realizar investigaciones. ¿Por qué? Porque que tú atrapes a un ladrón, que le muestres los contratos y toda la ratería que ha llevado a cabo y que no lo pueda desdecir, que no lo pueda refutar, que no lo pueda negar, y que a cambio de eso exprese una diatriba, una descalificación, es realmente no cómico, sino absolutamente lesivo para su imagen, más porque López Dóriga va más allá de las ridiculeces que ha hecho, esas tonterías de Juay de Rito, expresando en cadena nacional que no sabe hablar inglés, que no tiene la menor idea de quiénes son las personas que se sienta a entrevistar o que se sentó a entrevistar, porque insisto, ya lo corrieron de ahí y por eso ahora tiene que publicar el Milenio, porque metió en un problema a su jefe, a su ex jefe, a Emilio Azcárraga, y le dieron una patada. Tampoco puede publicar en Reforma porque, pues bueno, en Reforma fue donde María Asunción sacó este reportaje y que metió en un problema a la televisora con una de las mujeres más ricas, y el causante de esto fue el periodismo, el supuesto periodismo que practica este sujeto. Ahora bien, no pueden ni podrán demostrarte nada, Vicente, ni a ninguno de los colaboradores de Sin Censura, por una simple y sencilla razón: no son periodistas, no lo son. Se sientan detrás de una cámara, expresan con mucha vehemencia una serie de supuestas noticias que tienen enfrente y que les dicen, bueno, pues repite, plántate ahí. Entonces dicen noticias, son conductores de un programa que está lleno de ardides y de dramaturgia, y que solamente son las oficinas de comunicación y vocería de las empresas donde trabajan. Entonces tienen que estar siempre mirando a la clientela, fijándose en no denostarlos, en no atacarlos, etcétera, etcétera, y no podrán, insisto, porque no saben investigar, no son periodistas. Entonces ni siquiera saben hacer una solicitud en las oficinas de transparencia, no tienen ni idea. Entonces no hay de qué preocuparnos, al contrario, que estos sujetos se estén tratando de defender con uñas y dientes, diciendo tantas estupideces como esta. Yo tengo más años en México que tú. ¿Eso qué significa? O sea, Nezahualcóyotl de la Vega, que fue el esposo de esta sujeta donde trabajaba Marco Levario, pues bueno, estuvo toda su vida, se supone era mexicano, y cuántos mexicanos priistas y panistas lo han sido de cuna y han robado y han saqueado y han maltratado a la población, a la economía, a la cultura de este país. Entonces, imagínate, Ricardo, este tipo de cartas credenciales resulta ridículo. Fíjate, yo voy a mencionar este caso porque me llama mucho la atención. Por ejemplo, los Ferriz, que tanto estiércol me han tirado porque se incomodan mucho por mis críticas, hasta amenazas de Pedro Ferriz de Con, de su hijo Pedro Ferriz Híjar, que fueron defendidos por el escritor Francisco Martín Moreno. Y por ejemplo, yo digo, ¿y el verificado no va a verificar a personajes como Alarraqui, como Ángel Verdugo, como el Saco de Pus, Javier Lozano, que entrevistan hoy a Francisco Martín Moreno? No, pues yo creo que ahí se dicen puras verdades, se dicen todo es pulcro, todo es honesto. Y la gente ha de decir, ya cabrón,
cámbienle, yo quiero escuchar otras cosas. Esto es noticia. Para la gente que no lo entiende así, esto es noticia porque son medios desinformadores, Ricardo Sevilla, y la gente está expuesta también a esas opiniones, a esas desinformaciones, y tiene que estar avispada. Y si no los exhibimos nosotros, ni modo que esperemos que desde los medios tradicionales hablen de estos personajes que han tenido cooptados precisamente esos espacios. Efectivamente, Vicente, dices bien y con mucha razón, pero algo que debe alentar al público y que debe alentar a las nuevas generaciones de periodistas, de escritores, de intelectuales, es que estamos asistiendo, y esto hay que subrayarlo, estamos asistiendo a la defunción de los medios de comunicación tradicionales. Ya eso prácticamente nadie lo escucha. Infelizmente todos aquellos programas en radio y en televisión que eran más o menos decorosos, de por sí nadie los escuchaba, pues ya desaparecieron. Pero estos sujetos que se sientan ahí, que tenían firmados contratos de exclusividad jugosísimos, ya tienen que ser mucho más sangrientos, persecutores, porque sus mismos patrones se los exigen. Dicen, bueno, ya nadie te ve. Ahora, precisamente por eso han creado sus canales en las redes sociales que tanto criticaban, que tanto golpean, que tanto dijo Nicolás Alvarado, este sujeto que tuvieron que correr de la universidad porque ofendió a Juan Gabriel y que es amigo de todo este grupo. Bueno, que las redes sociales eran un lugar de podredumbre, de donde solamente se gritaba y se insultaba. No, hay sin lugar a dudas algunas zonas o muchas zonas que tienen esto, pero también hay propuestas muy serias, muy responsables, con una investigación de por medio, y qué es lo que nosotros tratamos de ofrecer, pero que estos sujetos van a llegar y van a armar un show tratando de llamar la atención, pero que se van a ver ridículos y que ya lo están siendo. Imagínate, qué vergonzante es que un grupo de nuevos periodistas que no tienen ningún empacho en decirle sus verdades y encarar a estos sujetos, los esté exhibiendo de esa forma y que ellos además digan, no, bueno, que ponga atención, pero este burro de Joaquín López Dóriga no ha puesto atención en nada más que en enriquecerse. Y ahí está la información, la misma Carmen Aristegui lo publicó en su portal hace ya tiempo, sobre todo todos estos ardides, entonces cifras pavorosas, espeluznantes. Entonces yo hago un llamado al público, a la gente, a los lectores de intereses generales, a que lean, como tú bien dices, con muchísimo detenimiento y que no se deje engañar por estas ocurrencias disfrazadas de periodismo, porque absolutamente tiene nada que ver con el rigor periodístico, con los datos duros, con la aportación de elementos. Nosotros tenemos una buena parte de investigadores, entonces eso es lo que debemos darle a conocer a la gente, más allá de nuestra víscera, decirle, bueno, aquí está la información, aquí están los datos, aquí están los contratos, aquí está qué hiciste, y bueno, ahora refútalo, pero nada de eso hacen, solamente son, como dices tú y como dicen muchos compañeros, opinólogos e irresponsables. Ricardo Sevilla, para cerrar este tema, ¿exagera el presidente cuando se queja de esos que aún mantienen un espacio en los periódicos de circulación nacional, cada vez con menos ejemplares en las calles? ¿Exagera el presidente cuando se queja de esos analistas que son muchas veces los mismos que tú has exhibido, aparecen en grupos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en televisión y en radio? ¿Exagera el presidente? Yo creo, sí, yo creo, Vicente, y esta creencia está sustentada en, como digo, en datos duros, que lo que podría parecer una exageración y que nos gustaría que lo fuera, porque a lo mejor mucha gente que asiste a la mañanera, que la asiste viendo, no hay presencia, que la sigue, dirá, no, bueno, es que ¿quién es este Krause? Porque había gente, hay que reconocerlo, que no lo conocía, que no sabía quién era este personaje, y la verdad es que se le ha hecho también publicidad
a todas las tonterías, a todos los dislates, no solamente ha tergiversado la historia, se ha apropiado de los espacios intelectuales y ha oprimido a la cultura de este país, sino que además también tiene participación en el sector público y privado, y eso está ahí, está en los contratos. Entonces, no exagera el presidente, porque además este señor tiene tentáculos en todas partes. Hoy lo que dice el presidente, me parece, es la glosa que yo hago, es que hay que sacarlos de ahí, simple y sencillamente, hay que sacarlos de ahí, porque el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, el Fondo de Cultura Económica, bueno, ahora ya no, porque está ahí Taibo, pero todos estos espacios, Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Cultura, el INBA, estaban invadidos, y todavía hay en el subsuelo muchos personajes de esta calaña. Entonces, no exagera, al contrario, me parece que es importante que los exhiba, para que también los otros secretarios, para que también las otras autoridades volteen a ver el subsuelo de lo que están dirigiendo, administrando, y vean que ahí todavía hay gente de Krause, gente de Aguilar Camín. Entonces hay que sacarlos, porque justamente por eso nosotros estamos aquí en las redes sociales, porque no nos abrieron los espacios allá. ¿Con eso cerramos, Ricardo Sevilla? Con eso cerramos, y los invito a que hagan una reflexión, a que vean y que hagan este ejercicio que propone el presidente, y se van a ir desencantados. Pero además hay que tener mucho estómago, hay que decirlo. Esta invitación del presidente es interesante, pero es realmente repulsiva, porque entrarle a leer a Marín, entrarle a leer a este sujeto, Martín Moreno, que muchos creen que es un escritor, y que no lo es, por cierto. Después hablaremos de eso, no lo es, él ni siquiera escribe sus textos, y hay que evidenciarlo. Después aportaremos pruebas, pero es importante que no le den seguimiento a las calumnias y, bueno, a toda la desinformación, como dices tú, que están ellos compartiendo en estos medios tradicionales, que, insisto, estamos asistiendo a su caída. Querido Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que te siga en redes sociales, en Twitter, y para que también lea lo que escribes tanto en regeneración.mx como en la revista Polemón. Claro que sí, me pueden seguir, por favor, en mi Twitter, @SevillaCrítico, y leer mis textos en regeneración.mx y en Polemón. Y muchas gracias, Vicente, te envío un saludo y que tengan todos una excelente tarde. Gracias, es Ricardo Sevilla, analista, escritor, periodista, hablando con nosotros sin censura, y seguramente seguirá dejando la víbora chillando en los próximos días con las investigaciones que tanto les duele a esos que buscan desinformar. Y